Hola, el día de hoy vamos a hablar de neumonía, que es un tema de presentación frecuente en la población pediátrica. Las definiciones de neumonía van a variar mucho dependiendo de la bibliografía que uno revise, pues hay algunas que van a tener en cuenta la tos, la mayoría tienen en cuenta los signos de taquipnea y la presencia o no de fiebre dependiendo de la guía que revisemos. Pero digamos que a grandes rasgos la neumonía se define como ese episodio de infección respiratoria aguda que dura menos de 15 días, que está asociado con taquipnea y que en algunos casos puede comprometer el estado general del paciente y que se puede acompañar de signos radiográficos patológicos en caso de que se haya realizado la radiografía. En cuanto a las definiciones, es muy importante tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una neumonía adquirida en la comunidad y es ese paciente que no ha tenido contacto con el ambiente hospitalario o que van a presentar los síntomas las primeras 48 horas del ingreso hospitalario o luego de 72 horas después de haber sido dados de alta en el hospital. Por su parte, la neumonía asociada a los cuidados de la salud es aquella neumonía que se da cuando un paciente está hospitalizado o cuando se presenta luego de 48 horas de que el paciente ingrese a un servicio de hospitalización o en las primeras 72 horas luego de haber sido dado de alta del hospital. La neumonía típica es aquella en la cual tiene un curso que es afebril, que usualmente no tiene compromiso del estado general y que tiene un componente obstructivo asociado. La neumonía complicada entonces ya es aquella que tenemos empiemas, que tenemos derrames pleurales que pueden ser tabicados o no y entre otras complicaciones. Se clasifica entonces dependiendo de la ubicación anatómica, la ubicamos en alveolar, bronquial o intersticial, según la etiología de origen viral o bacteriano, según la gravedad en leve, moderada o severa, según el estado inmune del paciente, entonces si es un paciente inmunocompetente o un paciente inmunosuprimido, o según el lugar de adquisición, que fue lo que vimos previamente, si es adquirida en la comunidad o si es asociada a los cuidados de la salud. A grandes rasgos, el principal germen causante de la neumonía es el neumococo y sigue siendo el neumococo a pesar de las estrategias de vacunación existentes, ya dependiendo como de los factores de cada paciente o de los factores de riesgo vamos a tener un germen que prevalezca más que otro. Acá, por ejemplo, en la tabla vemos cuáles son las principales entidades, ya sea bacterianas, virales o incluso especies micóticas que pueden causarnos las infecciones en la edad pediátrica. Según el grupo etario, también hay unos grupos que van a haber unos gérmenes que van a prevalecer y es así como es importante que en los recién nacidos pensemos en gérmenes adquiridos a través del canal del parto, como la Chlamydia trachomatis o el Ureaplasma urealyticum. Y ahí vemos, dependiendo de cada grupo etario, qué gérmenes podemos encontrar. En cuanto a la clínica, entonces usualmente va a ser un paciente que va a tener síntomas respiratorios dados por tos, que puede ser una tos húmeda, van a tener signos de dificultad respiratoria, van a tener alteración del estado general, pueden tener o no fiebre, y adicional a eso, pues existen unos signos de gravedad que básicamente son aquellos pacientes que tienen signos de dificultad respiratoria, que son pacientes que no toleran la vía oral, que son incapaces de alimentarse, que tienen aleteo nasal, retracciones, que pueden tener signos de deshidratación o que son pacientes muy pequeños, menores de 2 meses de edad. Entonces, en cuanto al diagnóstico, nos ayudamos por un lado con la clínica, pero definitivamente la radiografía de tórax es una ayuda muy importante en la valoración de estos pacientes. Y también las características de la imagen me pueden ayudar a definir cuando estoy ante una neumonía viral o bacteriana. Eso no es una regla, una camisa de fuerzas, pero por ahí nos podemos guiar. Entonces, en la placa de tórax podemos tener patrones que son alveolares, que usualmente son más característicos de patología bacteriana, como es cuando tenemos pacientes con consolidaciones, por ejemplo, o tenemos pacientes con broncograma aéreo, o que tenemos, por ejemplo, el signo de la silueta cardíaca. En cuanto a la etiología viral, digamos que los hallazgos en las radiografías pudieran ser simplemente un aumento del intersticio peribroncovascular o engrosamiento peribronquial, o podemos tener, por ejemplo, cuadros de atelectasias que puede ser muy variable, no todos los pacientes lo van a tener. La ecografía pleural se recomienda sobre todo en los pacientes en los que yo sospecho una complicación, por ejemplo un derrame, pero es operador dependiente, entonces eso le pone ciertas limitaciones al estudio.
La TAC de tórax la podemos indicar en pacientes que tienen cuadros de neumonía complicada y en eso sí sería indicación para poder definir ante qué nos estamos enfrentando. En cuanto a otras ayudas diagnósticas, los reactantes nos ayudan, por ejemplo, a definir qué pacientes pudieran tener una infección bacteriana. Obviamente, si yo tengo un cuadro hemático con una leucocitosis mayor de 15.000, con predominio de neutrófilos que tengan bandas mayores al 5%, pues voy a pensar más en una etiología bacteriana. Lo mismo que cuando tengo, por ejemplo, una BCG mayor de 100 milímetros por hora o, por ejemplo, una PCR mayor de 8, también nos va a ayudar. Los fencultivos son importantes porque hasta el 12% de los pacientes que tienen neumonía pueden cursar con bacteriemia y si identificamos el virus, el germen causante de la infección en sangre, pudiéramos guiar la terapia antibiótica. Otros estudios como el cultivo de esputo nos pudieran ayudar, pero otros más sofisticados como la punción pulmonar realmente no se recomienda de forma rutinaria, solamente en casos graves, pues por las complicaciones que por sí trae el procedimiento. La detección de antígenos nos sirve sobre todo por su valor cuando nos da un resultado negativo. O los estudios virológicos que también se vienen implementando y que pudieran usarse para definir si hay algún virus que me esté generando la infección, pero que tampoco se usan de forma rutinaria. El tratamiento entonces va a depender. Si tengo una neumonía no complicada y el tratamiento lo voy a guiar dependiendo del estado de vacunación del niño y eso es fundamental. Si yo tengo un niño que está vacunado, que tiene una neumonía no complicada, en esos casos, pues yo pudiera tratar al paciente simplemente con amoxicilina ambulatoria. O, por ejemplo, si lo voy a tratar de forma hospitalaria, le puedo dar ampicilina. Sin embargo, si yo estoy enfrentada ante un paciente que no tiene vacunación, pues es ideal que si lo voy a manejar de forma ambulatoria, le dé amoxicilina clavulanato, o si lo voy a manejar de forma hospitalaria, le dé ampicilina sulbactam. Ahora, los cuadros de neumonía con derrame pleural, en estos pacientes podemos utilizar esquemas de tratamiento con ampicilina, podemos utilizar también cefotaxima o ceftriaxona, o por ejemplo pudiéramos utilizar cefalosporinas de tercera y cuarta generación junto con clindamicina, sería una muy buena opción. Obviamente todo va a depender de la resistencia local. La neumonía abscedada o necrosante también se beneficia del manejo con cefalosporinas de tercera o de cuarta generación más clindamicina. El tiempo de tratamiento va a depender del germen al que yo me esté enfrentando y si estoy ante un cuadro de una neumonía no complicada o una neumonía complicada. Usualmente los cursos de tratamiento son de 7 a 10 días, pero si estoy ante un paciente con una neumonía complicada, probablemente los esquemas de tratamiento se van a prolongar y en algunos casos vamos a requerir hasta 4 semanas de antibiótico. Las complicaciones grandes de los pacientes con neumonía entonces serían un derrame pleural, que puede ser complicado o no, un derrame paraneumónico, un empiema, abscesos, cuadros de neumotórax, cuadros de fístulas broncopleurales y neumonías necrosantes que son muy típicas por gérmenes como el Staphylo aureus. Muchas gracias por su atención, los esperamos en las próximas sesiones. Un tema de presentación común en pediatría es la sinusitis. Vamos a hablarlo el próximo miércoles, los esperamos.